idea de la rueda de prensa de hoy es hablar acerca del deterioro de las condiciones laborales de los docentes. Mi nombre es Nayibe Chacón y en nombre del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical le damos la bienvenida a esta rueda de prensa. Como siempre, agradecer su participación. En la mañana de hoy van a estar hablando sobre este tema la profesora Jacqueline Richter, directora general de OBLIS, la profesora Raquel Figueroa, dirigente sindical del Colegio de Profesores, el profesor César Augusto Carballo Mena, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y la profesora Belkis Bolívar, dirigente nacional de la Federación Venezolana de Maestros. El orden de participación: primero la profesora Jacqueline Richter hará la presentación de la rueda, después el profesor César Carballo, quien es el autor del tercer boletín del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical acerca de las condiciones laborales legales, los aspectos legales de las condiciones laborales de los trabajadores docentes. Nos hará una introducción acerca de su boletín, una reseña acerca de su boletín, más con unas apreciaciones. Y luego la profesora, se le dará la palabra a la profesora Raquel y a la profesora Belkis para que nos comenten en función de la teoría, en verdad, cómo es la realidad del magisterio. Bueno, sin más preámbulos, con ustedes la profesora Jacqueline Richter. Muchísimas gracias a todos. Bueno, primero, en nombre del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, les doy las gracias a los que me acompañan en esta rueda de prensa como ponente y a los periodistas que aceptaron esta invitación a hablar de un tema de actualidad, dado que la próxima semana comienza supuestamente las clases bajo el esquema de semipresencialidad, o sea, lo que ha sido la forma de enfrentar la pandemia a nivel nacional, una semana de flexibilidad y la famosa semana radical, parece ser que va a ser el esquema que se va a tratar de implementar para la vuelta a actividades docentes en todo el país, ya sea a nivel de educación básica, media y universitaria. En ese contexto vuelve a surgir el tema: ¿cómo vamos a enfrentar los docentes, y ahí me incluyo porque yo soy profesora universitaria, este regreso a actividades presenciales? Y desde el observatorio, desde hace tiempo, hemos desarrollado una línea de trabajo de documentar cómo ha sido la evolución de los derechos laborales de los trabajadores en Venezuela. Comenzamos con el sector salud, seguimos con el sector educación y un poco es una mirada desde los trabajadores, desde los trabajadores, de cómo ha sido este proceso de pérdida de derechos. En este sentido, el profesor César Carballo, le agradecemos mucho, nos efectuó un tronco de investigación, por decirlo así, de cuál es las características y la evolución del orden normativo en materia de función pública. Hay temas que son hay palabras que para los que somos docentes, sobre todo de derecho del trabajo, son como claves. Y cuando César y yo éramos chamos, no hace mucho tiempo, ¿verdad, César? Los profesores ayer mismo comenzaron a hablar de una cosa que otros profesores decían, que nuestros profesores de Derecho del Trabajo estaban como un poquito equivocados. Empezaron a hablar de la laboralización del empleo público. Y los que estudiamos bajo la Constitución del 61, nuestros profesores de laboral nos hablaban de un proceso de laboralización, de unos convenios internacionales que decían que los servidores públicos, además de tener un estatuto especial basado en un acto de imperio, que era un nombramiento como servidor público, se complementaba y cada día más con otro tipo de normas que venían del derecho laboral general. Y siempre se decían, como que ustedes están un poquito equivocados con eso.
son dos mundos paralelos. Y la realidad iba por otro lado, porque de eso Belki y Raquel nos pueden contar cómo ya en los años 60, a pesar que les decían, ustedes no tienen derecho a la negociación colectiva, ustedes no tienen libertad sindical, ellos iban avanzando. Entonces, tenemos ese término, laboralización, un proceso del cual tiene sus hitos, sus avances y sus retrocesos. ¿Y qué ha pasado con eso? Y de ahí nos pueden después, más adelante, comentar con mayor detalle por qué para los maestros era tan importante tener su contrato colectivo y que les dijeran trabajadores. ¿Y cómo fue esa lucha? De ahí que César nos va a comentar un poco cómo ha sido ese orden jurídico, cuáles han sido los avances, cuáles han sido los retrocesos, qué pasó a partir del 99 con esa idea de laboralizar. Y por otro lado, como bien decía Nayibe, tenemos a dos personas de la vida real, por decirlo, de la práctica cotidiana. Dos personas con una historia importante en el mundo sindical. La Federación Venezolana de Maestros fue la primera organización sindical del país en el año 36. Tiene toda una historia. Y el Colegio de Profesores fue otro granito, fue la profesionalización. Pero ambas organizaciones siempre tuvieron como bandera la lucha por los derechos. Hicieron en su vida cotidiana práctica eso de enseñar los derechos y defender los derechos desde el sitio de trabajo. Un poco lo de que nos enseñaba Freire, es decir, cómo la vida cotidiana de los docentes tiene que ver con enseñar ciudadanía en el sitio de educación, cómo tiene que ver con enseñar valores. Y hoy nos volvemos a encontrar con lo mismo. Nos volvemos a encontrar inclusive con el gran dilema. No tenemos salario, porque lo que nos pagan no se puede. Hay unos convenios colectivos que puede tener nombre de convenio colectivo, pero es cualquier cosa. Y tenemos los chamos por otro lado, que requieren nuestra presencia. Ahí hay inclusive lo que César ha trabajado mucho, la colisión de derechos. Y en este caso ni siquiera la colisión de derechos, la colisión de sentimientos entre un trabajador que se sabe que está en situaciones de absoluta precariedad, pero ese trabajador es un docente. Y se siente como una responsabilidad. Entonces ahí hay no solo derecho a educación y derecho al trabajo, derecho al salario y derecho a educación, sino la vida de una sociedad que busca cómo solucionar de alguna manera sus grandes carencias, no solo de derechos, sino carencias de bienestar social. Bueno, César, la palabra es suya. Gracias, Jacqueline. Un inmenso gusto estar con ustedes. Yo apenas, como decía Jacqueline, tuve la oportunidad que agradezco sinceramente de asomarme a este mundo tan interesante y complejo desde el punto de vista normativo del régimen de los maestros al servicio del Ministerio de Educación, del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En pocos minutos, para que solo sirva como una especie de preámbulo, de marco, porque creo que los elementos centrales están en la realidad que se está viviendo en el magisterio, simplemente retomar algunas de las ideas que Jacqueline Rister ya ha venido marcando, ¿no? Como el trayecto de este régimen de los educadores en el ámbito público. Jacqueline decía con toda razón, o destacaba con toda razón, que es un gremio que se organiza tempranamente. Es decir, no son pocas palabras, o no es poco decir que se organizaron a comienzos de la década del 30. Entendieron la importancia de articularse, de organizarse para promover sus intereses, para intercambiar ideas, para poder proyectar una concepción de país. Y eso les permitió un liderazgo, ¿no? Un liderazgo y colocarse en una posición privilegiada para ir marcando ese trayecto
hacia la concepción de una sociedad construida en torno a los valores educativos. Y eso también explica que sea el gremio que abrió, precursor en materia de negociación colectiva, de acción colectiva en el ámbito público. La profesora Richter decía, a nosotros nos enseñaron que eran dos mundos separados, que una cosa era la función pública y otro el sector laboral, que en el sector público había un estatuto y por lo tanto allí nadie negociaba nada, sino eran simplemente condiciones que se imponen y el funcionario tiene que acatarlas, aceptarlas y ejercerlas en favor de los intereses. Y siempre hubo una línea que se trató de trazar, construir casi un muro normativo y un muro ideológico para mantener separados estos dos mundos. Pero como siempre, la realidad se termina imponiendo. Y esa realidad que se terminó imponiendo la lideraron los maestros, la lideró el magisterio. En el año 69 lograron una negociación colectiva y firmaron un convenio colectivo, que no llamaron convenio colectivo porque la norma lo prohibía. Entonces, maestros al fin encontraron una solución perfecta. Dijeron, muy bien, no se llamará convenio colectivo, se llamará acta convenio. Y eso fue. Ahí nació la negociación colectiva, un ejercicio ejemplar, no por casualidad, una misión de la OIT que nos visitó en los años 90, en su informe lo destacó, dijo la importancia que había tenido este gremio en el desarrollo de la negociación colectiva y en la tendencia a la laboralización de la función pública, que suenan en palabras muy, digamos, académicas, ¿no? Pero es simplemente entender que los funcionarios públicos también tienen necesidades existenciales y también trabajan para vivir. De tal manera que ese muro que se quiere construir se desvanece tan pronto entendemos que de un lado y otro están seres humanos que necesitan satisfacer sus necesidades a través del trabajo y por ende tienen la más legítima aspiración de mejorar esas condiciones a través de la negociación colectiva, a través de la acción colectiva frente a su empleador. Bueno, digamos, esta organización temprana, esta visión de defensa y promoción de sus intereses, además de esta capacidad intelectual que tiene el magisterio en sí mismo, fue de la mano también con un objetivo muy importante del Estado, que fue la idea o el ideario del Estado docente, el Estado asumiendo el deber de formar, de capacitar a sus habitantes para poder construir una noción que nos uniera de solidaridad con valores comunes. Esa idea, no por casualidad, se inserta o se integró por primera vez en la Constitución de 1947, derivada del proceso que se denominó la Revolución de Octubre. Allí aparece por primera vez y luego se reproduce en la Constitución del 61 y en la vigente Constitución de 1999. El Estado asume el deber fundamental de formar, de educar, e incluso, como lo dice la Constitución vigente, esa es la vía para que el Estado pueda satisfacer sus más altos fines. De tal manera que la educación está en el centro de todo el desarrollo estatal, de toda la satisfacción de los objetivos estatales. Lo dice expresamente el artículo 3 de nuestra Constitución: el trabajo y la educación son procesos fundamentales para asegurar los objetivos del Estado. Y como consecuencia de eso, se dice, los educadores tendrán que tener formación, cumplir con ciertos deberes morales y ser debidamente retribuidos. Deberán percibir los beneficios, las condiciones laborales que correspondan a su alta misión. Entonces ahí quedaba claro cómo se conectan estos derechos. Por cierto, el derecho humano a la educación, como lo reconoce nuestra Constitución y como lo reconocen múltiples tratados internacionales. Ese derecho humano a la educación lo asume el Estado asume su garantía y lo ejecuta a través de los educadores. Por lo tanto, la más alta misión del Estado
El instrumento para satisfacer su objetivo se desarrolla a través de los educadores. Y por eso los educadores merecen un estatus laboral especial, particular, cónsono con su alta misión. Esa idea que ha estado presente en todo nuestro desarrollo histórico explica por qué los educadores, como decía, negociaron colectivamente primero que nadie, lograron que la Ley Orgánica de Educación en el año 1980 les reconociese que a pesar de ser funcionarios públicos, también iban a gozar de derechos laborales, con lo cual el proceso que iniciaron con la negociación colectiva terminó impactando la ley. Lo que ya habían logrado en la práctica negociando, una ley lo reconoce. Ustedes también van a gozar, siendo funcionarios públicos, también van a gozar de derechos laborales. Y a través de la Ley Orgánica de Educación y las sucesivas negociaciones colectivas fueron creando un sistema que en el informe breve que presenté decía es un sistema de normas o condiciones laborales mixto y complejo. Tienen condiciones de funcionarios y condiciones laborales, pero además están regulados por múltiples instrumentos, la Constitución, la ley del Estatuto de la Función Pública, el reglamento del ejercicio de la profesión docente, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y particularmente todos los acuerdos colectivos y convenios colectivos que han venido suscribiendo desde 1969 hasta la época. De tal manera que es un gremio muy particular, muy peculiar, que tiene que ver con este ideario del Estado docente y por eso merece esas condiciones especiales. Para terminar y no aburrirles, lo que ha terminado ocurriendo, por supuesto no necesito narrarlo, todos los que vivimos en el país lo sabemos, la depauperación de nuestras condiciones laborales, la situación de hiperinflación, que se puede decir que es global, pero, y allí es donde llamo la atención, siendo que la Constitución declara la educación un derecho humano y que ese derecho humano es básico para asegurar los objetivos del Estado, el sector de los educadores, el sector de los maestros, debió merecer un tratamiento especial porque de ellos depende el cumplimiento de esta idea del Estado docente y la satisfacción de su objetivo. La depauperación de las condiciones de los maestros equivale simple y llanamente a la violación del derecho humano a la educación y, por supuesto, a la degradación de la idea del Estado docente. Y eso es muy importante ponerlo sobre la mesa y entender que todos los esfuerzos deben dirigirse a restablecer condiciones dignas, decentes a los educadores para que a través de ello podamos seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más digna y el Estado poder cumplir con su objetivo. No quiero extenderme más, Jackie, para dar el uso de la palabra a las profesoras y de nuevo agradecerte esta oportunidad. Gracias, César. Raquel, el micrófono es tuyo. Gracias, Jacqueline. Bueno, comparto el saludo de esta actividad tan importante porque es uno de los temas pues que necesita inclusive la misma sociedad debatirla. Bueno, un gran saludo fraternal a todos ustedes, especialmente al Observatorio Venezolano de Libertades Sindicales. Bueno, sobre este tema pudiésemos arrancar expresando que hay pues un retroceso vertiginoso en los derechos laborales del sector magisterial. Un retroceso que pudiésemos decir que está alrededor de más de 35 años de atraso. Es decir, que hemos perdido derechos humanos, hemos perdido calidad humana profesional,
pero también hemos perdido el sentido de la responsabilidad que debe tener el Estado de atender la educación como derecho humano. Y esto, por supuesto, se ve en la atención o no del pilar fundamental del desarrollo y de la formación de la ciudadanía, de la educación, como son sus docentes. Por eso es que podemos decir que hoy estamos ante una catástrofe histórica, jamás vista en Venezuela y en este sector del magisterio. Bueno, hablar del deterioro de las condiciones laborales de los docentes en Venezuela no es solo apuntalar en el análisis de los factores económicos, de las diversas medidas que se ha tomado en estos últimos años de gobierno bolivariano, sino que es importante señalar que también ha estado en juego estrategias políticas para desprofesionalizar esta carrera. Y por esta vía, por supuesto, formar los entrantes y nuevos docentes que representan la dominación de un proyecto político. Pero además, una escasa calidad profesional que ha debilitado las conquistas laborales y académicas, desapareciendo así derechos contractuales que ha conllevado a la flexibilización laboral en el magisterio. Mano no profesional para ejercer esta tan delicada función de formar para la vida social y productiva. Las condiciones laborales del docente están hoy en un 98% de menoscabo. Es decir, la situación de un docente está ya en condición de sobrevivencia. Este sector entra en el 94.5% de pobreza que en COVID señaló recientemente. La progresividad del derecho se ha perdido, es decir, el 95% de los derechos contractuales han desaparecido. Solo sirven como repetición de un convenio colectivo a otro. Allí están contempladas diversos derechos de orden social, académico y hasta cómo ayudar desde la convención el mejoramiento profesional para ir a una educación de calidad. Esto es importante resaltarlo porque en la Constitución, en el artículo 104, se expresa precisamente que la docencia es una carrera fundamental para el desarrollo de un país, por lo que el Estado debe tratarla de una manera muy especial. Y pues, en este sentido, las convenciones colectivas son un instrumento laboral que no solo se ha quedado en lo laboral, en este caso del área del magisterio, sino que también ha sido un instrumento que ha ayudado en diversas cláusulas exigirle a el Estado que cumpla con su responsabilidad ineludible de desarrollar una educación más allá de un servicio, es como un derecho humano. La flexibilización laboral ha llevado a un retroceso para discutir la nueva convención colectiva. Hoy en día tenemos un retraso de discusión y aprobación de la tercera convención colectiva única unitaria. Sin embargo, hace meses se firmó un acta convenio y una de las cláusulas de esta acta convenio expresa pues que hay que discutir, revisar
el salario hasta el mes de enero para darle la relevancia sobre este caso tan importante. Sin embargo, en esta acta convenio aparece más la política de flexibilización laboral, porque está más centrada a la bonificación que al propio sentido de la valoración del salario. Eso significa entonces que allí hay una gran debilidad de la responsabilidad del Estado. Pero más cuando el sector del magisterio no tiene en este momento seguridad social. El Estado dejó de brindarle este derecho a los trabajadores de la educación. Y para colocar un ejemplo muy significativo que dejó mucha secuela, mucho dolor en el magisterio sobre esto de la pérdida de la seguridad social, fue en el año 2016 que en el estado Apure una colega con 8 meses de gestación pierde su vida con su hijo de gestación precisamente porque el Estado no le brindó la seguridad social adecuada para salvar la vida de la colega y también para salvar la vida del docente, de su niño. De tal manera que hoy pues nos encontramos ante una situación bastante compleja, con una situación de una emergencia humanitaria. Lo caracterizamos como una emergencia humanitaria. El sector laboral del docente y de su vida está hoy en una situación de emergencia humanitaria que hay que atenderla de esta manera, no con paños tibios, como se va a pretender resolver con esta discusión de esta acta convenio que viene en este momento. Esto pues es la triste realidad del sector del magisterio, y sobre esta situación es necesario que las instancias internacionales que tienen que ver con el derecho laboral, la OIT y también la UNESCO, pues conozcan al detalle esta grave situación, ya que vamos a iniciar en pocos días la educación presencial en estas condiciones paupérrimas de la subsistencia de la vida del docente y el deterioro total del sistema educativo. Gracias, Raquel. Nos hiciste un panorama, bueno, cómo están las cosas. Y creo que tocar el tema de la flexibilidad, que ha sido una política del Estado venezolano en los últimos 20 años, y decirle a la gente, flexibilidad en materia laboral se traduce en pérdida de derechos y en precariedad. Porque el nombre es bonito, que no le gusta ser flexible, pero para nosotros es pérdida de derechos y precariedad. Belki, la palabra es suya. A ver si me veo. A ver, buenos días para todos. Bueno, de verdad que con ese panorama que presentó Raquel, de verdad es bastante completo, pero sin embargo yo quisiera ahondar un poco en lo que es que ya van a iniciar las clases, pero también el estado de la infraestructura escolar está de verdad por el suelo. Nosotros hemos visto mucha propaganda del Ejecutivo Nacional hablando de que están haciendo la gota de amor, que están colaborando entre todos para arreglar los planteles, pero la realidad es que a 7 de cada 10 planteles en el país no les llega agua por tubería. Entonces, ¿cómo van a hablar de unas clases seguras cuando que el principal elemento para la higiene de un lugar es el agua? Entonces, ¿cómo van a iniciar las clases ahorita el 25 cuando en la mayoría de las escuelas no llega agua?
hay escuelas que pasan hasta un mes sin agua. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a garantizar sin agua la higiene de los planteles escolares? La mayoría de las escuelas tienen las conexiones eléctricas dañadas. Puede ser, parecen una boca del lobo, no tienen bombillos, no tienen electricidad, y aparte de eso, padecen las escuelas de lo que padecemos nosotros, apagones, bajones que van dañando poco a poco todas las instalaciones eléctricas. Eso por un lado, o sea, la infraestructura escolar, de verdad, a pesar de la gota de amor que dice el Ejecutivo que está aplicando, yo creo que eso es pura pantalla. Le harán un cariñito a las escuelas más céntricas, más visibles, pero imagínense ustedes, las escuelas que están en los barrios, que están en los cerros, las escuelas del interior del país están de verdad en mucha decadencia, están prácticamente en el suelo. Entonces, ese inicio del año escolar de verdad que es una aventura que ha emprendido el Ejecutivo Nacional, pero no tiene ningún sentido, porque allí, como decía Raquel, bueno, la calidad de la educación va en detrimento, y si nuestras estructuras educativas no están aptas para recibir a los estudiantes, entonces no puede haber calidad de educación tampoco. Por otra parte, con respecto a la parte salarial, efectivamente se está realizando una revisión, pero cualquier aumento que dé el Ejecutivo nunca va a ser suficiente para el docente, porque el problema del país son las políticas económicas que tiene el Ejecutivo Nacional. Entonces, cualquier aumento nunca va a ser suficiente. Fíjense que en el mes de julio se hizo una adecuación, sin embargo, todavía ese salario es insuficiente. Fíjense que mi opinión muy personal es la siguiente, que si el Estado le pagara un salario digno a los educadores, que es el que ellos necesitan para tener una vida de calidad, yo creo que la escuela estaría funcionando. Porque anteriormente, cuando hace muchísimos años, antes de que llegara este desastre, nosotros los educadores, con nuestro salario, podíamos resolver muchas cosas en las escuelas. Y eso no está pasando. Mire, así pongan las escuelas bellísimas, mientras el docente no gane un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, yo creo que eso no va a funcionar. Cada día va a haber la fuga de ese talento que se formó en las mejores universidades del país, que forman a los docentes, a los educadores, y no va a servir de nada, porque mientras no ganemos un salario que de verdad nos haga sentir como profesionales de primera y no como individuos que estamos sobreviviendo, eso no se va a poder dar. Vamos a seguir con la educación en decadencia. Yo creo que el primer paso que tiene que dar el gobierno, el Ejecutivo, es dignificar el salario docente. Y así pongan las escuelas como las pongan, si no hay dignificación del salario docente, no va a poder ser. Las clases online que hemos tenido hasta ahora como una alternativa durante la pandemia, también eso ha sido un engaño, porque realmente los estudiantes no han recibido los conocimientos ni las competencias necesarias para asumir ningún grado inmediato superior. ¿Cómo están saliendo nuestros bachilleres que cuando se enfrentan a la universidad abandonan las aulas porque no tienen las competencias? Entonces, esa educación a distancia de verdad ha sido un fracaso. Nosotros, en la Federación Venezolana de Maestros de Caracas, ha hecho algunas investigaciones con los docentes en los planteles, y casi la mayoría de los docentes dice que de 30 estudiantes solamente participaron en las clases online aproximadamente 12, y de esos 12 solamente contaban con las competencias como de 3 a 5. Entonces, ¿cómo puede avanzar un país cuando nuestros estudiantes están tan mal preparados? Los estudiantes no saben leer, los estudiantes no saben escribir, no saben las operaciones básicas de matemática, tienen muchas deficiencias. Entonces, así no podemos avanzar. En estas condiciones, el país va a seguir en retroceso, porque observamos que no hay una voluntad política real de resolver los problemas de la educación. Lo que hay es unas acciones de apariencia para dar a entender de que sí se está resolviendo, pero no es verdad. Nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir luchando por la calidad de la educación, pero para eso nosotros requerimos que de verdad que el sistema cambie. Con este sistema político no lo vamos a hacer.
Entonces, yo creo que aquí lo que hay es que montarse para lograr el cambio político en el país. Esa es la única. Profesora Belkis, no sé si usted nos escucha a nosotros, pero nos quedamos sin audio. La última parte no se le escuchó, si fuera tan amable. Ok. Lo que dije fue que hagamos las acciones que hagamos, eso, la educación no va a mejorar, no vamos a tener calidad de educación mientras sigamos con este sistema político. Y yo creo que aquí todos los venezolanos tenemos que unirnos, toda la sociedad, para realmente generar acciones en defensa de una educación de calidad. Pero eso no va a poder ser si no logramos un cambio político en el país, porque el problema son las políticas públicas de las personas que ahorita administran el poder. Pero si eso no se logra ese cambio, yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Pues eso era en líneas generales lo que dije al final. Muchas gracias, profesora. Bueno, ya nuestros 4 panelistas de la mañana de hoy ya han hablado acerca de sus puntos, nos lo han expuesto. Sí, los participantes que todavía nos acompañan, a quienes agradecemos su paciencia y su interés por el tema tratado, tienen a bien alguna pregunta a nuestros panelistas. Los 4 están con nosotros, la profesora Jacqueline Richter, el profesor César Carballo, la profesora Figueroa y la profesora Belkis Bolívar. Si tienen a bien algún participante hacerle alguna pregunta, algún comentario para ellos. Ahorita les damos unos breves instantes para la participación, ya bien sea vía chat o si lo quieren decir utilizando el micrófono. Greta Gil, bienvenida Greta, adelante. Puedes usar el micrófono. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por la información que nos brindaron. La pregunta que yo les tengo es con respecto al nuevo problema que también se les está sumando también como gremio, que es que recientemente el Ministerio de Educación decidió reclutar a bachilleres para que suplieran los cargos de los docentes en los planteles donde han dejado los cargos. Entonces, ¿qué problemas va a representar para ustedes ahora esto? Porque este es otro problema que se suma a la adecuación. Entonces quisiera saber qué han contemplado con este nuevo problema para el nuevo periodo escolar. Muchas gracias. Creo que esto es un problema que le corresponde conversarlo a Belkis y a la profesora Raquel. No sé quién de las dos desea primero la palabra. Bueno, si me permiten. Profesora Raquel, adelante. Ok, chévere. Bueno, Greta, mis saludos. Creo que es importante señalar primero que hay un déficit del 65% de docentes, profesionales, pedagogos, en las diversas áreas, en todas las diversas áreas del conocimiento. Pero lo más grave, que el gran porcentaje de este déficit lo tiene los profesionales, los pedagogos en educación integral, es decir, los que estarían con nuestros niños en el área de la primaria, ¿no? Pero esto obedece precisamente a lo que hemos estado discutiendo, toda esta problemática de crisis del salario y de la seguridad social, que bueno, que se realizaron dos fenómenos jamás vistos acá en Venezuela, como la migraciones forzadas, grandes, que entrando en el año escolar 2021-20, ya teníamos más del 50% de educadores con una migración forzada.
pero también ya estábamos viviendo renuncias forzadas también, deserción de docentes en su condición laboral, porque la pulverización del salario, la desaparición del salario hizo pues que el docente no se podía trasladar de su casa a la escuela, o inclusive ni siquiera atender lo que ellos llamaron el programa Cada Familia una escuela. En este sentido, pues, esto ha traído una crisis de profesionales en la docencia, y que el Estado ha estado resolviendo por la vía de la chamba juvenil, pero peor aún, de las VC, de estas organizaciones políticas que están ya controlando los planteles, las escuelas y los liceos. En este sentido, pues, allí hay una situación sumamente grave, y es, como tú dices, Greta, es otro problema más que se presenta en el deterioro de la educación. Y pues eso que conllevaría, pues indudablemente conllevaría a un retroceso catastrófico de este año escolar, que de paso uno lo caracteriza como el inicio de un año escolar, una estafa más. Es una estafa más porque más del 65% de las personas que van a estar atendiendo a los estudiantes no tienen ni la cualidad, ni son pedagogos, ni están preparados. Esto es, por supuesto, a lo que dije anteriormente en mi exposición central, que obedece pues a un plan político de mayor control, y que el docente es un instrumento para el desarrollo de esa política. Muchísimas gracias, profe Raquel. Justamente esa pregunta se la hacía porque parte también del informe que hizo Fundaredes, parte de las denuncias que hicieron los docentes es que parte del contenido que se estaban impartiendo en algunos planteles era la parte de la ideología. Entonces claramente eso va a pasar, puede ocurrir con la chamba juvenil. Así que muchas gracias por su intervención. Muchas gracias, Greta, por tu pregunta. A la profesora Raquel, tiene la mano levantada Brian Contreras. Si estás ahí, Brian, por favor. Se les agradece ser breve en aras del tiempo, y para que todavía tenemos la mano también de María Maya. Y una pregunta en el chat de Mary Mogollón, que ahorita ya se la vamos a hacer a los participantes. Brian, adelante. Hola, buenos días. Gracias. Por acá Brian Contreras representando tal cual. Mi pregunta va dirigida a la profesora Belkis Bolívar con respecto a cuando se refiere a la dignificación del salario, ¿no? Quería preguntar concretamente si hay algún parámetro para establecer cuánto debería ser esta remuneración que ustedes estarían buscando, porque se conoce que, bueno, según la Constitución, lo mínimo establecido, el salario mínimo, debería ser el tema de la canasta básica. Sin embargo, en estos momentos las condiciones económicas, digamos que no están dadas para ello. Entonces, bueno, quería saber qué propuestas tienen ustedes para establecer este incremento y si la dolarización vendría siendo una alternativa. Gracias, Brian. Profesora Belkis, la palabra es suya. Creo que a Belkis se le cayó la señal porque no la veo entre los participantes. Ah, caray, sí, es verdad. No está dentro de los participantes. No sé si la profesora Raquel pudiera contestar la pregunta. Sí, bueno, el sentido de esto es el rescate del valor salario, y el rescate del valor salario tiene que ver con la visión que establece el artículo 91 de la Constitución,
que es que un salario decente, un salario acorde a las condiciones de los trabajadores, y en este caso el doble de los docentes, porque los docentes tienen una condición especial, que es precisamente el artículo 94 que establece la propia Constitución, que debe tener unas condiciones, unas condiciones especiales para esto. Por supuesto que el tener los elementos políticos en ese artículo 91 sobre el salario, que es sobre el valor de la canasta básica, pues indudablemente hoy en día el salario del docente está por debajo de las condiciones que inclusive establece la misma OIT, es decir, en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. En este sentido, pues señalamos que lo primero que debe establecerse en esta discusión de esta acta convenio que viene ahora es la recuperación del valor salario, y la recuperación del valor salario tiene que estar por encima de más de 400, de 300 dólares en adelante, ese valor, porque de lo contrario allí pues seguiríamos los docentes en una condición de pobreza, y la idea es que el salario se vaya recuperando. Muchas gracias, profesora. También tiene la palabra Mari Maya, que nos la está pidiendo. Muchas gracias, Brian. No sé si tienes algún comentario. No, muchas gracias. Ok. María Maya, por favor. Hola, buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por su ponencia. Yo soy María Josefa Maya, soy periodista de Runrunes, y la siguiente pregunta no está dirigida a nadie en específico, pero va enfocado más hacia el tema pandemia. Viendo todo el panorama que los ponentes presentaron, estas condiciones paupérrimas en las que se encuentra no solamente el sistema educativo, sino sus docentes también. ¿Los docentes están dispuestos a regresar realmente a clases presenciales con el riesgo de contraer COVID-19? Capaz hay algunos que pueden estar vacunados con una dosis, o hay otros que no, pero realmente ¿cuál es la posición de los docentes al regresar a clases presenciales con el riesgo de contraer COVID-19 y no tener con qué cubrir la enfermedad después? De los ponentes que todavía nos acompañan, la profesora Jacqueline, la profesora Raquel o el profesor César Carballo, si alguno quiere dar alguna opinión al respecto, bienvenido. Dos cosas. Gracias por la pregunta, porque toca un tema clave. Volver con pandemia y no solo no estar vacunados, no es verdad. Por lo menos sector universitario, se hizo en la Universidad Central una jornada de vacunación, pero no abarcó a todo el personal, ni docente, y menos a todo el personal, a todos los estudiantes. Pero hay otro elemento clave. Los países que han vuelto a actividades presenciales tienen centros educativos con mínimas condiciones. Belki nos decía, no hay agua en la mayoría de los centros educativos. Además, en los países que se han regresado, hay medidas de bioseguridad. No solo gel, se limpia el salón al finalizar las clases. Nada de eso está previsto para esta vuelta a clase. Y además, en esos países se cuenta con un sistema sanitario, los que han vuelto, más o menos, y ellos dicen, estamos desbordados, pero en comparación al sistema sanitario nuestro, está en muchas mejores condiciones. Entonces estamos volviendo a clase sin agua, sin medidas de bioseguridad, sin el personal vacunado, sin salarios, con salarios de hambre y con un sistema sanitario destruido. Si ustedes ven los informes de Monitor Salud
o de los trabajadores o de Médicos Unidos, todavía hasta la semana pasada había médicos que estaban muriendo por COVID. El nivel de contagio la semana pasada estaba más de 500 trabajadores de la salud contagiados y los centros en el suelo. Entonces, todo eso no es un ambiente mínimamente adecuado ni seguros para volver a clases. No sé si Raquel quiere complementar. Sí, te complemento. Bueno, fíjate, hasta ahora la relación que tenemos del sector del magisterio es solo la primera dosis de la vacuna y allí eso no ha llegado al 100%. ¿Eso qué significa? Significa que la segunda vacuna está por debajo del 20%. Entonces, eso es un indicador que nos expresa pues que no hemos llegado ni siquiera al 70% del sector de los trabajadores del magisterio, incluyendo obreros y administrativos, a un 70% de vacunación total de las dos dosis. Bueno, eso es de verdad bastante preocupante. Eso es un elemento que pone a pensar a cualquier educador, inclusive a cualquier padre y representante, que señalar, yo no voy a exponer a mis hijos en esta situación. Pero esto nos lleva también a exigirle al Estado, que es el responsable de crear las condiciones para que se inicie el año escolar. Y no hay condiciones, pues ni condiciones porque no se ha dado el 100% de la vacuna y tampoco las condiciones de bioseguridad y de sanidad que deben tener los planteles. Muchísimas gracias a ambas por sus respuestas. Creo que abarcan lo que necesitaba. Gracias. Perfecto. En el chat tenemos una pregunta de Mary Mogollón que dice, ¿podrían por favor dar algunas cifras que ofrezcan una dimensión del problema? Por ejemplo, universo de profesores, un promedio de sueldo, población estudiantil llamado a incorporarse a clases, número de escuelas, población de profesores que han migrado, deserción de docentes o cualquier otra para dar contexto. Profesoras. Ajá. Bueno, aquí estoy leyendo el mensaje de la compañera periodista. Bueno, mira, sobre la migración forzada de profesionales, lo expresamos, está alrededor de más de el 65% de migración. Cuando inició el año escolar 2020-21, allí estaba el 55% de la migración. Eso fue ascendiendo. Y hoy estamos haciendo pues un estudio, pero que ese estudio nos está llevando, de acuerdo a las encuestas que hemos estado realizando con nuestros compañeros dirigentes sindicales, delegados en cada plantel que se encuentran en todos los estados, expresan que eso ha aumentado, es decir, de 10 docentes que iniciando este año escolar se encontraban en Venezuela, 3, 4 ya están fuera del país o han renunciado. Esto de verdad que es una cosa de verdad bastante lamentable. Sobre creo que me habló de la deserción estudiantil o solamente la deserción docente. Sí, deserción docente acá. Sobre el número de escuelas, bueno, ayer escuchamos
con mucho detenimiento que habló pues Maduro al país y allí expresó una cifra. Claro, lo grave de todo esto, de esta cifra, que desde el año 2015 el Ministerio de Educación no ha oficializado, no ha entregado, no ha publicado ninguna memoria y cuenta. Esto significa que las memorias y cuentas ahora son la retórica del gobierno de Maduro. Esto es algo muy irresponsable. Y decimos esto porque las mismas cifras que se dan en el discurso y en la retórica, hay contradicciones, hay muchísimas contradicciones. En el caso del estudio que ha señalado en memoria y cuenta de la UCB del profesor Luis Bravo, expresa que ha habido una mengua, una disminución de planteles escolares, es decir, hemos perdido planteles escolares. Y ayer Maduro precisamente hablaba que habían 29.103 planteles, si no me equivoco. Esa fue la cifra que expresó. Bueno, es una cifra casi parecida a la del año 2015-2016, casi parecida. Entonces, allí hay una incongruencia, allí hay una situación bien dudosa en esas cifras retóricas que han expresado, que no está dentro de la realidad, porque al mayor pérdida de estudiantes, progresivamente también se iba dando la pérdida de planteles y la pérdida de escolaridad y de docencia. Entonces, una cifra alta que presentaron no desarrolla la realidad. Sí, fíjate que ahora complemento lo que dijo Raquel, el informe que los pocos informes que existen hablan de una alta deserción estudiantil, sobre todo en educación básica. No es solo la diáspora. Hay zonas en que el colegio está completamente cerrado. Y durante la pandemia, más allá de las intenciones y de las declaraciones, no hubo ningún tipo de contacto entre el docente y su estudiante. Entonces, el gobierno hace mucho tiempo que no te da cifras, pero no se ha hecho, por ejemplo, el último censo. No sabemos cómo ha avanzado el analfabetismo en el país. Ahí volvió Belkis. Yo creo que Belkis nos puede, en algunas cosas, complementar cómo está la deserción, sobre todo porque la Federación Venezolana de Maestros tiene contacto directo con las escuelas y sabe perfectamente que una cosa era la escuela hace muchos años atrás y una cosa es hoy. Pero no hay cifras oficiales, pero yo creo que el porcentaje de estudiantes fuera del sistema educativo debe estar ya sobre el 30 o 40% de los niños en edad escolar. Profesor Belkis, bienvenida. Por favor, estamos comentando la pregunta que licenciada Mary Mogollón, que nos acompaña, acerca de la dimensión del problema, dar cifras, el universo de profesores, un promedio de sueldo, población estudiantil llamada a incorporarse, número de escuelas, población, deserción docente y estudiantil. Si usted tuviera alguna apreciación sobre eso para compartir con nuestra audiencia que todavía nos acompaña. Belkis, tienes apagado el micrófono.
Bueno, al parecer persisten los problemas de la profesora Belkis para conectarse. Entonces, le vamos a dar la palabra para un pequeño resumen, a una conclusión y una despedida a la profesora Jacqueline, al profesor César Carballo y a la profesora Raquel, agradeciéndoles a todos su tiempo y su participación. Profesora Jacqueline. Bueno, en nombre del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, muchas gracias por haber asistido a esta rueda de prensa y que de alguna manera esperamos que la información que han dado tanto el profesor Carballo como nuestras dos grandes dirigentes sindicales les sirva para hacer conciencia de las dificultades que implica en estas condiciones de precariedad un regreso a clase. Es imposible asumir un mínimo de normalidad. Listo. Bueno, por mi parte, reiterar el agradecimiento al Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, a la profesora Richter en particular, por esta invitación y bueno, nada, señalar que esta distancia enorme entre el ordenamiento jurídico y su objetivo y la realidad, lejos de hacernos, convertirnos en cínicos, lo que tiene que hacer es impulsarnos para tratar de retomar los instrumentos que en algún momento alcanzaron los logros de los cuales se siente orgulloso el magisterio. De tal manera que simplemente agradecer de nuevo y un saludo a todos. Bueno, la verdad que debemos dar las gracias, agradecer en primer lugar al Observatorio Venezolano de Libertades Sindicales de Venezuela por esta iniciativa tan importante de realizar este debate tan interesante para expresar la realidad tan cruda que el magisterio, la educación está viviendo, pero también a los periodistas pues, que estuvieron acá y que de alguna manera siempre la educación ha contado con los medios de comunicación, con ustedes, para reflejar esta situación que vivimos. Y bueno, esto nos lleva tanto al Observatorio Venezolano de Libertades Sindicales, como a los periodistas, como a los educadores, a no quedarnos simplemente en el debate, en la caracterización de lo que estamos viviendo, sino que nos debe llevar que juntos, de verdad, nos organicemos para lo que siempre hemos estado diciendo en una consigna: salvemos la educación. La profesora Belkis, no sé, ella sigue aquí, pero parece que tiene problemas para conectar audio y video. Entonces, en nombre del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, agradecer su participación, de nuestros destacados ponentes, y quedamos a la orden de ustedes para atentos para otro evento. Muchísimas gracias y que tengan buenos días todos.